Hola, ¿qué tal mi gente bonita? ¿Cómo están? Mi nombre es Armida Partida, reina de la radio La Voz que Enamora, y nos encontramos en Mexicali porque tenemos una plática el día de hoy. ¡Wow! Nos enorgullece tener como invitado a una persona que ha dedicado parte de su vida el honrar la música, la trayectoria y el legado musical de Marco Antonio Solís. Así que le doy la más cordial de la bienvenida a nuestro amigo Marcial Ramos. ¿Cómo estás, Marcial? ¿Cómo te sientes? ¿Qué tal, Armida? Muchísimas gracias. Me da mucho gusto compartir este espacio contigo y más que nada contigo, que eres también una persona muy importante aquí en los medios, aquí en Mexicali, en radio y televisión. Y qué orgullo, ¿no? Que en esta ocasión pues seas tú la que hagas esta entrevista a mí y muy contento y agradecido de poder estar aquí contigo. Bueno, pues también les cuento que Marcial Ramos es el fundador, escúchelo bien, es el fundador y presidente del Club de Fans en Pleno Vuelo de Marco Antonio Solís a nivel internacional. ¿Qué tal? Marcial, pues, ¿qué crees? Te tengo unas preguntitas. A ver. Buenas, sí. Queremos que nos cuente la historia. Vamos a empezar primeramente con una pregunta para que la gente se entere de la historia de En Pleno Vuelo de Marco Antonio Solís, donde me siento orgullosa de ser parte de, claro. ¿Verdad? ¿Cuántos años tengo? ¿11? Unos 11 años 12. Con nosotros, 11, casi 12. 11, ¿verdad? Por ahí. Oye, Marcial, cuéntanos cómo nació la idea de formar este club de fans. Ah, caray, una pregunta que muy constante. Mucha gente me ha preguntado hace varias veces, ¿no? Hay gente, compañeros y amigos, cómo nació la idea, ¿no? De formar todo esto que soy por hoy En Pleno Vuelo. Esta comunidad tan grande que se ha extendido a lo largo y a lo ancho de, pues ahora de México inicialmente, después brincamos a Estados Unidos y luego sedes en Argentina, en diferentes partes, ¿no? Pero básicamente es lo primordial, la admiración, el ser fan, primeramente del señor Marco Antonio Solís, que es pues el motivo, ¿no? O sea, sí. Si yo no fuera fan o yo no hubiera sido fan del Buki, de Marco Antonio Solís, realmente yo nunca hubiera tenido la iniciativa de haber tenido el interés de crear, de formar y de convocar a toda esta gente y que reunir y crear todo lo que es hoy por hoy esta comunidad, esta fraternidad En Pleno Vuelo, que estamos hoy celebrando 22 años. 22 años. ¿Por qué decidiste, Marcial, ponerle el nombre En Pleno Vuelo? Qué bonito. Suena bonito. Pues En Pleno Vuelo. Básicamente, bueno, la historia recae en que es el primer título del álbum de solista de Marco Antonio Solís, En Pleno Vuelo, lanzado en el año 96. Ajá. En el año 2003, que fue cuando iniciamos con este proyecto En Pleno Vuelo, bueno, estaba muy joven en aquel entonces, que tendría estoy todavía, estamos. Yo que tendría mis 15 años. ¿Qué tenías más o menos? 15 por ahí, 14 tal vez. Era un plebe, un chamaco. Un buki. Sí, un buki. Y ahí comenzó este sueño, ¿no? Como un juego, como un hobby. Estamos hablando del año 2003. Estaba empezando apenas el movimiento del internet. Olvídate de que había Facebook, no mucho menos Instagram, TikTok, nada de eso había. Y era apenas el inicio, ¿no? De las primeras redes sociales, primeras plataformas que había de interacción hace 22 años, vaya. Sí. Y que se dio la oportunidad de crear un grupo, un foro, ¿no? Para buscar más gente, ¿no? No había realmente el acceso a internet, todavía era muy limitado. Olvídate que hubiera smartphone, teléfonos inteligentes, ¿no? Era muy limitado el acceso a internet. Y eso fue realmente el motivo por el que yo, ¿sabes? Uno está chamaco y quiere explorar, buscar y conocer, ¿no? Y yo quería saber más, a ver qué onda con el Buki, me gusta su música, pero me da pena buscar gente porque estoy muy morro y digo, y busco gente de otras partes, ¿no? Y así fue como nació esa inquietud de crear lo que pues hoy es. Y de decidir cómo En Pleno Vuelo, o sea, qué bonito. Qué bonito. Oye, Marcial, bueno, estabas muy chamaco. Yo digo, ¿por qué? O sea, muy joven y te gustaban los Bukis. Yo siempre he dicho que soy alma vieja. Yo lo he dicho y mis amistades y gente cercana me dice, oye, tú tienes alma vieja, porque en todos los gustos musicales que tengo prácticamente recae en grupos de música que ni siquiera es de mi época. Y la mayoría de mis amistades también es gente mucho mayor que yo. Y estar ahora enfrente En Pleno Vuelo con compañeros que pues gente grande, gente contemporánea, gente que pues es muy grande, ¿no? Sí, claro. Pero ahora me da mucho gusto que al menos en mis tiempos no era muy común. Ahora sí,
Ahora yo en esa perspectiva de este lado veo que hay mucha juventud. Hay mucha gente joven que es muy fan de la música de Marco, de Bukis y de otros artistas que también son contemporáneos y que ahora es gente que a lo mejor ya no tiene esa timidez de aventarse, de querer exponer, que tiene gustos musicales por artistas, pues digamos, de otra época, ¿no? Ahora hay mucha apertura en ese sentido. En mis tiempos era como que, ay, ¿por qué te gusta esa música? ¿Por qué? ¿No? Pero en mis tiempos, era un tabú, vaya, ¿no? Hoy por hoy hay mucha juventud, hay mucho público joven que le llama la atención la música de Marco, Bukis y la música vieja, vaya. Sí, así es. Fíjate que pensando en eso, o sea, ¿tu familia qué opina? O sea, ¿te apoyaron en su momento, ¿no? Y me imagino que te siguen apoyando. Claro, claro. Sí, mis papás, primeramente, mis papás fueron los que me apoyaron. Mi mamá, en un principio a lo mejor me la tiró loco de ¿qué estás haciendo pero sí, siempre muy, muy presente su apoyo. Siempre estar muy vigente, siempre en respaldar todo lo que yo hacía. Cuando ya comenzó a crecer esto y se empezó a convertir a crecer todo esto, fue cuando dijeron, caray, esto va en serio, ¿no? Cuando ya un día les dije, ¿saben qué? Me tengo que ir a San Luis Potosí a una reunión, me tengo que ir a Argentina, me tengo que ir a Chile, me tengo que ir a diferentes países. ¿Y a dónde vas y con quién? Y yo para esto ya tenía mis 18, 19, 20 años, ¿no? Sí. Y empecé con esta travesura, con esta aventura que se convirtió en hoy por hoy lo que es En Pleno Vuelo. Sí. Oye, Marcial, la gente, ¿cómo reaccionó? O sea, ¿cómo reaccionó en ese momento? O sea, ¿te apoyaron? ¿Qué dijeron? ¡Wow! O sea, un club de Marco Antonio Solís. ¿Cómo reaccionaron? Sí hubo apoyo, ¿no? Inicialmente. Aquí en Mexicali, pues, como te decía, era muy limitado el acceso a internet todavía estamos hablando de hace 20 y tantos años. Así es. No había tanto acceso. Y ese era el propósito, ¿no? De crear esa plataforma, de ese chat, ese foro, de buscar otras personas en otras partes, porque a lo mejor aquí yo no encontraba. Pero yo sabía que en alguna otra parte, ya sea aquí en México o fuera, iba a encontrar a alguien que pues igual tuviera el mismo gusto, ¿no? Y sí, afortunadamente sí encontré compañeros que se hicieron amigos y que hoy por hoy son colegas que siguen constantes, siguen trabajando ahora ya como parte de mi equipo, de la directiva, gente de mi equipo cercano, de colaboradores, pero que comenzó conmigo hace tantos años y que en aquel entonces ellos también estaban en la misma búsqueda, con esa misma inquietud y con esa misma curiosidad de navegar en internet cuando a ver qué había, ¿no? Cuando no había nada que encontrar y era lo que estábamos buscando, crear un foro, crear un punto de encuentro para poder convocar a más gente. Oye, Marcial, ¿tú te acuerdas quiénes fueron los primeros que se unieron a ti? Claro. Sí, tengo. ¿Puedes decir nombres o no? Sí, claro, amigos que de mucho tiempo, uno de los primeros fue Alejandro de Monterrey, un buen amigo que tengo tiempo que no lo veo. Lo vine a conocer muchos años después en una convención creo que en Guadalajara. Juan Carlos Durán de Guanajuato, también un buen compañero que todavía está vigente con nosotros, muy buen amigo, colega y que lo acabo de ver recientemente, Charlie. Varios, Rosario de España también, nuestra querida Rosario, una compañera muy querida de España. Wow, también Jorge, un cubano que se vino en el 2004 a México buscando oportunidades y aquí se quedó y él llegó buscando también. Porque pues, sabemos que en Cuba es muy limitada la música, es muy limitado el acceso, mucho más que acá y más en aquellos años, ¿no? Y también un colaborador que me ayudó muchísimo en los principios de En Pleno Vuelo. Y así mucha gente, Tere de San Luis Potosí, Edith de Chihuahua, Angélica de Morelia, mi queridísimo Gerardo Guzmán, que es una persona que quiero mucho, que es un colaborador muy cercano y es mi mano derecha en parte de todo lo que hacemos hoy por hoy. Y así mucha gente que a lo mejor en estos momentos se me olvidan sus nombres, pero ellos saben, ustedes saben quiénes son. A veces las distancias, la comunicación, a veces no da para comunicarnos frecuentemente, pero yo sé que ahí están, ellos saben que yo estoy aquí y ahí estamos a un mensaje de distancia. Oye, Marcial, en esos tiempos, bueno, ¿cómo mantenían la comunicación? ¿Cómo se contactaban? Porque pues antes no había tantas redes sociales, ¿no? Como hoy. Completamente nada. O sea, ¿cómo le hacías? Pues estamos hablando que no había WhatsApp, no había Facebook, no había. Lo único que teníamos era el Messenger. ¿Te acuerdas aquel el chat del MSN, no? Sí. Nosotros creamos, lo primero que creé, que fue los cimientos de En Pleno Vuelo, fue un grupo, una página en un blog gratuito de grupos de Messenger.
que se llamaba Grupos de Messenger. Ese grupo te permitía tener un foro, un chat interno muy rudimentario, muy primitivo. Olvídate de los emojis, olvídate de caracteres particulares. Era un chat básico, ¿no? Y ahí la gente se agregaba y ahí es como interactuábamos, platicábamos y es como ya nos vamos a pasar números y es cuando nos texteábamos, hablábamos por mensaje de texto. De repente nos hablábamos y se me acabó la recarga, no tengo, así estábamos, ¿no? Es cierto. Y esa era la comunicación que había. Esa era la comunicación realmente muy primitivo. Hace 22 años de eso. Pero la comunicación era muy básica y realmente no había mucho de dónde agarrar, ¿no? Había reuniones, me imagino, físicas, ¿no? O todo era así como virtual. Comenzamos todo virtual. Ajá. Comenzamos 2003, todavía en el año 2004, 2005. La primera reunión presencial que tuvimos fue en el año 2008. Surgió una oportunidad, una idea, vaya. Sí. Porque antes de eso, en el Inter, también tuvimos la noción de hacer una estación de radio en línea. Un radio en línea, online, que también eso fue un foro también de comunicación. Sí. Tú sabes perfectamente que el radio desde hace 150 años es un foro de comunicación primordial y tú como locutora de radios lo sabes perfectamente. Y el radio en aquel entonces era también un enlace porque estamos hablando de que no existía, olvídate de Spotify, de Amazon Music, YouTube, nada de eso había. Entonces, al tener una radio virtual, nosotros podíamos compartir la música y había música que pues obviamente no estaba disponible en las plataformas que tampoco existían en aquel entonces. Sí. Y yo tenía un espacio en internet por el cual pagábamos y transmitíamos en línea y la gente entraba y escuchaba y pedía canciones y también de ahí se interactuábamos, ¿no? De ahí había comunicación. Sí. Gracias a ese programa de radio surgió la idea de crear de hacer una reunión de los que participábamos constantemente en ese programa de radio. Surge la idea de crear de reunirnos. Sí. Éramos como 30, 40 personas. Wow. Olvídate que hubiera fotos, que de perfil. Como ahora, ¿no? Fue completamente a ciegas. Reunirnos. Dijeron un día, vamos a reunirnos. ¿Cuándo? En 2 meses. ¿Dónde? Pues una compañera, Teresa Martínez, presidenta del Club de Fans de Marco en San Luis Potosí, dijo, pues, yo los recibo acá en mi casa, vénganse todos para acá. San Luis está en el centro del país, tiene colinda con 10 estados de la República y está perfectamente cerca de cualquier persona. Y como la mayoría eran de la zona del Bajío, del centro, de Guadalajara, pues les quedaba perfecto, ¿no? A ti te quedaba lejos, ¿no? Yo era el único que iba a volar de... Sí. Pero no nada más yo, Venía la compañera que te comentaba de España. Rosario agarró un avión de España y vino exclusivamente a esta reunión. Wow. Que tuvimos en San Luis Potosí en agosto del año 2008. Y esa fue la primera reunión. Primera reunión presencial que tuvimos. Pues y fue un encuentro muy bonito porque coincidió que Marco iba a estar en concierto. Dijimos, vamos a aprovechar a reunirnos, ¿no? Sí. Va a estar Marco ahí en San Luis, en el palenque de la feria de San Luis. Vamos a aprovechar. Por alguna razón, llegó a oídos de Marco. Wow. Me habla su secretaria un día que ya estábamos ahí en San Luis. Señor Marcial, hablo de parte de la oficina del señor Marco Antonio Solís. Él tiene una recepción mañana en el hotel fulano de tal, 12 de mediodía. ¿Cuántas personas son para pedir alimentos? Y yo me casi como... Te quedaste bien en shock, así como emocionado. ¿Qué onda? ¿Es una broma? Oh my God. ¿Qué es esto, no? Ajá. Yo no sabía cómo compartirlo con mis compañeros, con los que estábamos en el evento. Éramos 40 personas, 45 tal vez. Y le comenté a los más cercanos, oye, me hablaron de la oficina de Marco, que mañana va a haber una recepción con él. Y es cierto, es una broma. No, pues al otro día fuimos a este encuentro y ahí se dio la primera... Y que se nació de él, salió de él completamente esa invitación a ese encuentro y fue la primera reunión. Ese fue el primer encuentro que tuvimos como grupo y con Marco Antonio Solís. ¡Wow! Claro. Qué emocionante, mi gente bonita, ¡Wow! Fíjate, Marcial, hablando del pleno vuelo, cuéntanos un poquito de las primeras experiencias y anécdotas de este club. Yo me siento muy orgullosa de ser parte de este club y ahora imagínate tú. O sea, cuando yo conocí a Marco, me emocioné. Lo he visto 2 veces y ¿saben qué? Me impacté, Es una persona lindísima, Marco Antonio Solís.
Cuéntanos algunas experiencias y anécdotas de que tú te acuerdes. Pues muchas cosas, ¿eh? En este caminar de 22 años, la verdad han sido muchos aprendizajes, mucho crecimiento en lo personal y muchas historias que hemos tenido en todo esto, ¿no? Sí. De encontrarnos situaciones chuscas, situaciones complejas. Muchas veces, a veces la gente dice, no, pues es un club de fans, de gente que se reúne y es admiradora del Buki y se juntan a escuchar sus canciones, pero no. Al momento de estar bien involucrado completamente en esto, entran otras cosas que tú dices, caray, esto no lo contemplaba o esto no veía venir. Ya como yo presidente general y organizador de la reunión y todo eso, me tocaba mucha cuestión administrativa, mucha cuestión de logística, de saber cuestiones de contratar servicios de transporte, seguridad, comida, banquetes. Yo hablaba a veces a los hoteles para cotizar las convenciones de los fans que nos reuníamos en diferentes partes. Hicimos uno en San Luis, 2 en Guadalajara, 2 en Ciudad de México, en Puebla. Y yo hablaba a los hoteles con las áreas de ventas. Y yo pedía las cotizaciones y yo decía, bueno, pues yo soy fan del Buki y quiero tener esto, pero pues ¿en qué momento me pongo a tener que checar room list, checar banquetes, checar 30, 40 habitaciones? Eso no estaba en mis planes, ¿no? Oye, pero no tenías una mano derecha que tú dijeras, ¿sabes que tú me vas a ayudar? O sea, al principio. O sea, que te ayudara, que tú dijeras, ¿sabes que tú me vas a ayudar? Tú, no sé, alguien, porque lo hacías todo tú solo. Bueno, lo sigues haciéndolo. Eso es uno de los aprendizajes. Ahora que comentaba los temas de los aprendizajes, y es algo muy importante y algo que yo aprendí. Y lo aprendí a estirones y jalones, porque yo creo que una de las cosas más importantes de cualquier persona que administra, que es líder, la clave es delegar. Delegar responsabilidades, delegar. Si tú tienes un equipo de trabajo, de que te apoyas de un equipo, una directiva, pues hay que chambearle, ¿no? Sí, claro. Y hay que delegar responsabilidades. Inicialmente, sí, yo me aventaba el tiro, me aventaba a organizar todo, ¿no? Porque yo soy muy perfeccionista y soy muy detallista y me gusta hacer las cosas yo mismo. Para que erróneamente yo sentía, si yo no lo hago, no va a quedar bien o no va a salir como yo quiero. Entonces era muy aprensivo, ¿no? Hasta el momento que fue demasiada la carga de trabajo, de estrés, no podía yo mediar todo, ¿no? Pues no. Llegó un momento de mover 200, 300 personas en un centro de convenciones. Era imposible para mí mediar transporte, comida, seguridad. Imagínate lo que es un congreso, ¿no? Con tantas personas. Y en otro país tal vez, o en otra ciudad que no conoces cómo es la gente, ¿no? Y tuve que delegar, aprendí a delegar responsabilidades y me guié, me soporté por medio de un equipo de trabajo que aún hoy por hoy yo les aviso, tenemos tal cosa y ellos están al tiro, listos a la orden de que saben qué, tenemos evento, tenemos lo que tengamos que hacer. Ellos siempre están listos para apoyarme, para estar ahí a la orden, ¿no? Y yo muy agradecido con todos ellos porque lo hacen siempre desinteresadamente, con el cariño y sobre todo por la amistad. Y es gente que tiene toda mi completa, absoluta confianza. Oye, no fue muy difícil convencerlos que entraran al club en pleno vuelo, ¿verdad? No creo, porque a todos nos gusta Marco Antonio Solís, ¿o sí? No, fíjate que no. La gente siempre con mucho gusto. Bien comprometida. Sí, la gente, con el compromiso. Se pone la camiseta y siempre muy entregada, siempre muy constante y permanente. Y la gente siempre con el cariño, ¿no? Y sobre todo movidos por la música y la espiritualidad de Marco. Oye, Marcial, ¿y qué fue, por ejemplo, como club, qué fue lo primero que hicieron? Ya cuando se formó el club de En Pleno Vuelo. O sea, ¿qué fue lo primero que hicieron juntos? Vaya, el club. Juntos, pues fácil, lo que te comentaba, reunirse, empezar con actividades propias de las convenciones, lo del radio que te comentaba también. Empezamos con muchas actividades. Inicialmente también comenzamos a hacer mucho apoyo solidario a fundaciones, casas hogares. Wow. Esta fue una encomienda que Marco nos inspiró para nosotros hacerlos. Cuando comenzamos a hacer las primeras reuniones de las que te comentaba en San Luis Potosí en el año 2008, nos unificamos porque En Pleno Vuelo obviamente no era el único club que había y mucho menos era el primero. Había club de Marco de muchos años atrás que ya tenían trayectoria, tenían muchos años para atrás y que también trabajaban en pro de Marco, ¿no? De difundir su música. Pero cuando se hace la primera reunión en San Luis, nos reunimos los líderes de esos otros clubes conmigo
Y llegamos a un acuerdo de unificarnos. ¿Por qué? Porque la unidad, al final de cuentas, es el mismo artista. Sí, ¿Qué claro. tiene caso tener 10, 20 clubes de fans cuando al final de cuentas es el mismo artista y no vamos a topar en los conciertos, en todas las convivencias, ¿no? Se dio digamos, un acuerdo de unificarnos. Sí. Había un club en Guanajuato, había uno en Morelia, había uno en Querétaro y nos unificamos. Se usó todos, se hizo uno solo que es en pleno vuelo, ¿no? Okay. Y esas personas, estos líderes del club, se convirtieron en parte de mi equipo y yo, digamos, de alguna manera pasé a liderar todos los grupos en general, ¿no? Pero obviamente como una especie de comité donde todos tenían la posibilidad de poder tomar decisiones, de aportar, de poder tomar algún tipo de decisión y sugerir y diferentes cosas, ¿no? Oye, Marcial, ¿y sabes cuántos clubes hay ahorita? Son bastantes, ¿no? Ahorita tenemos 54 sedes. ¡Wow! En 13 países. 13 países. Por mencionar algunos, que Argentina. Argentina principalmente, donde tenemos la mayor concentración de grupos. Sí. En Argentina, y en algún momento llegamos a tener más. Ya por los tiempos, mucha gente ya se ha retirado. Sí. Pero hemos llegado a tener más también en lo que es en Chile también, en Colombia, en Venezuela, en Perú, por supuesto aquí en México, en Estados Unidos, en Europa tenemos Mexicali, por supuesto, la sede matriz. Sí, bueno. En Europa tenemos en España, con Rosario, la que te comentaba de España. Nuestra querida Susi también en Estocolmo, Suecia. Son las presidentas. Presidentas. De las sedes. Tenemos una también en Portugal, también una sede en Portugal, en las Islas Canarias, por aquel rumbo. ¡Wow! Y tenemos mucha gente trabajando también en Suecia, nuestra querida Madi también, en Rumania. Sí. En Rumania y en varias partes. En total son 13 países, 54 ciudades. Oye, ¿tú te acuerdas del primer concierto cuando fuiste a ver a Marco Antonio Solís? ¿O no? Sí, claro. Porque el primer contacto ya nos comentaste, ¿no? Sí. Y el que fue cuando fueron a San Luis Potosí, donde lo conociste, pero el concierto. Primer concierto. Sí, ¿te acuerdas? Mira, como te comentaba, el club comenzó en septiembre del año 2003. Sí. Y yo estuve como fan y ahí con la página 2003. 2004, ¿Cómo se llama la página? En pleno vuelo. En pleno vuelo igual. En pleno vuelo, sí, siempre. Igual, en pleno todo vuelo. siempre. En pleno vuelo. 2003, pasó el 2004, 2005. Sí. 2006, 2007. Wow. Y pasaron 5 años, ¿no? Y pues yo nunca había ido a un concierto de Marco. Era fan, pero pues nunca veía la oportunidad de que él viniera para acá, para Mexicali, o aquí cerca, en la zona de Tijuana o algo cerca. Por alguna razón duró muchos años sin venir para acá. Muchos años sin venir aquí a Baja California y o aquí cerca, ¿no? Ajá. En el 2008, exactamente 20 días antes de la reunión de San Luis Potosí, vino Hermosillo. Era lo más cercano que me quedaba. Dije, bueno, y ahí voy. Como 10, 12 horas de camión. Sí. Pero ahí ibas. Sí. Para esto, bueno, yo ya me comuniqué con la oficina de Marco y le dije, voy a ir. No, me recibieron muy bien, muy atendido, muy agradecido por ese primer encuentro, ¿no? Wow. Y lo primero que me dijo Marco fue, por fin, porque teníamos mucho tiempo. Ya había pasado 5 años de comunicación por mensaje. Siempre la comunicación ha sido por medio de Cristi, su esposa. Sí. Cristi fue la que nos dio, ahora sí que la venia bendita para estar aquí. Y pues por ella es que había comunicación, ¿no? Por ella era el vínculo. Sí. Y estábamos en comunicación. Ellos también estaban en la misma. Estamos hablando de que no había redes sociales, los artistas no tenían redes sociales. Y la forma de comunicación con los fans, pues eran los clubes de fans. Cuando los clubes de fans eran los que pedían las canciones en el radio, son los que hablaban a las estaciones de radio y hacían que, gracias a los clubes, las canciones estuvieran en primer lugar en radio. No como ahora, pero tú sabes perfectamente cómo funciona ahora en medio, claro. ¿No? Sí. Pero en aquel entonces eran los clubes de fans que pedían las canciones y eran los que se encargaban de que las canciones estuvieran posicionadas siempre en el top. Sí, claro. Y son cuando los discos de diamante, ¿no? Los reconocimientos. Los premios por tantas ventas, porque había el CD y el cassette y todo eso, ¿no? Me tocó. Y fue en ese tiempo, ¿no? Cuando se dio ese primer encuentro, 2008, ya habían pasado 5 años de que habíamos arrancado con este proyecto. Obviamente que pues la relación que tienes con Marco es súper lindísima porque has tenido charlas con él pues cada que tienes oportunidad, ¿no? Que viajas a donde se presente, porque yo veo que siempre anda, Marcial siempre anda en todas partes, es el presidente, imagínese. Anda que por allá, que por acá. ¿Cuál es el lugar que ha sido más lejos a un concierto de él? Argentina. ¿Argentina? Argentina. Wow. Tuve la oportunidad de ir 3 veces a Argentina. Estuvimos en Córdoba, estuvimos en Buenos Aires. En 2 ocasiones estuvimos en Buenos Aires, estuvimos también en Córdoba.
con los compañeros de allá. También hemos estado en Chile, también me tocó ir a Chile hace algunos años. Y bueno, en Estados Unidos, varias partes de Estados Unidos, ¿no? ¿Y qué sientes, por ejemplo, cuando vas con Marco? O sea, ¿te llevas bien con los del equipo de Marco Antonio Solís, del staff y todo? Claro. Hasta eres del staff ya casi, ¿no? Claro. Siempre había tenido muy buena relación. Pues digo, tantos años. Sí. Ya me conocen, de tantos años de estar ahí. He tenido la fortuna, la dicha de tener amistad con todo el equipo, seguridad, la gente de Marco muy cercana, Víctor Ábalos, la gente del staff cercana, ¿no? Siempre han tenido la atención, siempre han tenido la buena deferencia con nosotros, conmigo, de acreditarnos y de tener la confianza, ¿no? Bueno, a mí en particular, ¿no? Porque no cualquiera puede pasar tal puerta por cuestiones, claro. Porque es el espacio de privacidad. Vaya, el artista, realmente los artistas, sea quien sea, no tienen privacidad. Su único espacio de privacidad que tienen es su casa y su camerino. Porque de ahí en fuera ellos son figuras públicas. Así es. Y son invadidos por el público, por prensa, por gente de negocios que los absorben. Y el pasar esa puerta de camerino hacia adentro o de la puerta de su casa hacia adentro, ya eso habla de la confianza, ¿no? Habla mucho de que te tienen confianza, de que estás ahí, es un lugar, digamos, sagrado, pulcro, que lo que pasa allá adentro nada más y no sale, ¿no? Muchas cuestiones de, ¿saben? Que ahí no hay teléfonos, ahí no hay fotos. Nada, ¿verdad? No hay nada, ¿no? Es todo completamente como una familia, es muy privado y lo que pasa ahí, bueno, pues es parte y pues sí formas parte del staff, ¿no? De Marco. Sí, tuve la fortuna, la dicha de ser parte del equipo de Marco por algunos 10 años aproximadamente. Del 2010 hasta hace unos años estuve parte del equipo. Tuve la confianza de Héctor Cron, que me invitó a colaborar. Ahí estuve yo a cargo de la página oficial, www.marcoantoniosolis.com, y de algunas otras cosas, ¿no? De ser, digamos, enlace de Marco con los fans, ¿no? Y ahí estuve unos años, ¿no? Afortunadamente tuve esa oportunidad de colaborar, de apoyar. Y todavía sigo vigente, ¿no? Todavía, aunque ya no esté como tal dentro tanto del staff, pero seguimos trabajando, seguimos constantes, seguimos siendo parte ahí de las oportunidades que tenemos de estar que tenga de ir a un concierto, de estar ahí cerca, ¿no? Y de apoyar y lo que se pueda y estén esas posibilidades y a mis alcances, ¿no? De poderles aportar o asesorar también. A veces me piden algunas cosas de información. Marco me dice la Wikipedia, por ahí, porque pues tantos años sé algunas cosas, ¿no? Sí, de su historia, de su música, de su legado. Y a veces se me pide por ahí algún tipo de asesoría, ¿no? De mira, tal cosa, tal fecha, tal disco, tal. ¿Ya ven? Sí. Por cierto, el día de hoy está cumpliendo, creo que 18 años el disco de Trozos de mi alma 2. 26 de septiembre. ¿Cómo le haces del 2006 para acordarte de todo eso? Oye, te quiero hacer una pregunta muy importante que yo creo que la gente quiere saber, la gente que no es parte del club, que no ha estado cerca de Marco, que a lo mejor ha ido a conciertos y pues uno se emociona y todo, pero una pregunta que se me hace tan importante, me gustaría que me la contestaras. Por ejemplo, si tuvieras que describirlo en pocas palabras, obviamente, Marco Antonio Solís, ¿cómo lo harías? Tú que lo conoces tantos años. Yo lo conocí muy poquito en el backstage y se me hizo una persona lindísima. Lindísima. La humildad, una persona muy humilde, una persona que impone y que irradia mucha paz, una persona con un corazón enorme, con un espíritu muy, no sé, una personalidad muy imponente. Sí. Muchas veces hemos estado en la fila con gente o que hemos pasado backstage y están atrás de la puerta para pasar a lo que es el meet, para la foto y todos nerviosos, ¿no? O me dicen, yo le voy a decir esto y esto y esto. Llegan al momento de la foto y se quedan callados. Sí. La personalidad del señor es muy imponente, tiene un temple de mucha espiritualidad, irradia mucha paz. Es una persona que así como habla en sus conciertos, así como él habla del amor, de la paz, de Dios, de todo lo que él habla en el micrófono, en el escenario, esa es su esencia. Eso es él, las 24/7. O sea, prácticamente esa es su personalidad. Y es una persona con mucha espiritualidad, con un corazón muy grande y que irradia muchísima paz. Sí. ¿Y qué es para ti, Marco Antonio Solís, como artista y como persona? ¿Qué significa para ti? Como artista, yo lo veo como lo que es, ¿no? Una gran personalidad, un ídolo
Sí. de multitudes y el único y el último grande de México. Sí. Ya no está Juan Gabriel, Joan Sebastián, Manzanero, los grandes, ¿no? Sí. Ahora Marco es el único tesoro que nos queda de la música, ¿no? Compositor, productor, músico, arreglista, que nos queda y realmente es un artista completo, un ejemplo para las nuevas generaciones, los nuevos artistas que están comenzando. Yo creo que por eso es que están convirtiendo sus covers en éxitos. Artistas regionales mexicanos de corridos o de música regional popular, pues está yendo bien con las canciones de Marco, porque realmente son los hits. Sí. Y ya él como persona, yo sinceramente sí lo siento como un amigo, ¿no? Una persona muy cercana, con quien tengo afortunadamente una buena amistad. La oportunidad que tenemos de platicar, de estar juntos en algún evento o en algún encuentro, siempre nos saludamos con muchísimo gusto. Ay, siempre él muy atento conmigo, igual conmigo, hay mucha gratitud de mi parte, obviamente. Sí. Trato siempre de el respeto ante todo, ¿no? Pero sí, todavía a los 20 años que tengo en esto, más de 20 años, tengo de reconocer todavía que me da nervios a veces. Ay, pues, tal vez como la primera vez, pero sí todavía de repente así como que, porque lo que te comentaba, ¿no? Su personalidad impone, irradia mucha personalidad. Marcial, ¿cuál es tu canción favorita? Mi canción favorita. Tienes muchas, ¿no? Pero ¿tienes alguna? Claro. ¿Cuál? Precisamente el disco En Pleno Vuelo, el tema Así Como Te Conocí. A ver, cántala. Que la cante el patrón. Cántala. Oye, no, pues a mí me gustan todas las canciones de Marco. Nomás digo así rapidito, ¿verdad? Cuando yo lo conocí, gracias a ti, gracias a Marcial Ramos, fundador y presidente de Club En Pleno Vuelo, de Marco Antonio Solís, les cuento, volteo acá a la cámara, porque yo lo conocí por Marcial Ramos cuando ingresé pues al club, y recuerdo cuando fui la primera vez ahí en el FEX, que entramos a su camerino, y te juro que cuando yo entré, se los juro, entré y como tú dices, me puse nerviosa, y una foto, y estaba así, y él así, sí, claro que sí. Claro que sí, no sé. O sea, súper lindísimo. Y aquí en la Calafia, que también entré, ¿te acuerdas? Claro. Gracias a Marcial, también Ramos, entramos a verlo, me tocó también. Y yo entré y el señor, así entré, ¿me puedo tomar una foto con usted? Claro que sí, me dice. Las que gustes. Súper amable. Fue con tu teléfono, ¿no? Con mi teléfono. Sí. Que ahí la traigo, por cierto. Claro. Y no lo traje, lo iba a mostrar aquí. Ahí la tengo. La traigo de fondo de pantalla. Pues, Marcial, la verdad que ser parte de este club a mí me enorgullece mucho. Y pues, las convenciones enormes de fan de todo el mundo, ¿no? ¿Qué sentiste? ¿Qué sentías? O sea, organizar las convenciones, que ibas con Marco. A mí me tocó ver algunas fotografías con algunos integrantes del club. Claro. De las Jiménez. Las compañeras. Compañeritas. ¿Qué sentías, Marcial? ¿Cómo, o sea, el organizar, o sea, las convenciones tan grandes, multitudes? Realmente, la primera convención pues, fueron 30, 40 personas, te comentaba hace un momento, ¿no? Sí, lo comentaste. Pero ya la segunda convención, que fue en la Ciudad de México, en el Hotel Presidente de Polanco, esa fue yo para ese entonces, ¿qué tendría yo? Fue en el 2009. Yo tenía 20 años. De 20 años organizando un congreso de esa magnitud con 300 personas, moviendo transporte, hotel, comida. Era una magnitud, ¿no? Y se me vino todo eso encima. Te comentaba también en su momento el tema de delegar, ¿no? Fue cuando ya tuvimos que delegar un poquito ahí las responsabilidades de apoyarnos de otras personas para poder mantener el evento, ¿no? En un ritmo. Y que ahora sí que no se nos cayera el evento, ¿no? Y realmente fue una gran experiencia en lo personal, ¿no? Me dejó mucho aprendizaje. Sí. Mucho aprendizaje de desenvolvimiento, ¿no? Sí, claro. De tener contacto con gente, ¿no? Gente importante, gente con muchas tablas, de mucha postura, de otros niveles, ¿no? Eso me creó mucha seguridad a mí en mi desenvolvimiento personal, ¿no? Por mi trabajo, por cuestiones de un aprendizaje personal que me dejó. Y así los mantuvimos todavía las convenciones que tuvimos en Guadalajara consecutivamente. En el 2011, todavía en el año 2013. Cada vez iba más gente y cada vez venía más gente de otros países. Venían delegaciones de Argentina de 10, 15 personas, venían de Chile, venían de Venezuela, de Colombia, de Perú, de Costa Rica, de Guatemala, de Ecuador, de Estados Unidos, de Europa.
venían de todas partes y era lidiar, pues tal vez no lidiar tanto, pero era diferentes personalidades. ¿Por qué? Porque haber gente de tantos países, de diferentes idiomas, pues son culturas completamente diferentes. Así es, efectivamente. Y hay que tener mucho cuidado con el tacto de las personas por las cuestiones desde la alimentación, por ejemplo, ¿no? De que es que en Argentina no comen el picante, ¿no? Sí. O en Chile esto. Y pues, ¿qué vamos a dar de comer, no? Porque yo decía, bueno, es una fiesta, es una reunión aquí en México y los queremos recibir, pues, aquí en México, ¿no? Vamos a darles un pozole, vamos a darles algo de comida mexicana. Sí. Pero pues tú sabes que el pozole pues lleva su salsa, lleva su picante, el pozole rojo, ¿no? Sí. No, pues sí, hicimos una comida con las compañeras de Argentina, un previo antes me recuerdo muy bien. Y pues ahí se me andaban enfermando por el picante, ¿no? Y fue mucho aprendizaje. Vuelvo al tema. Fue mucho aprendizaje realmente. Y sobre todo, crecimiento. Cada convención, la misión era superar la anterior. Superar y superar. La siguiente. Y siempre teníamos la convicción de ser siempre la siguiente que fuera mejor. Sí, pues claro. Oye, Marcial, ¿cada sede es autónoma o todas trabajan coordinadas? Cada sede trabaja de manera autónoma, pero reguladas por nosotros, por mí, por la directiva, ¿no? Sí. Cada sede, todas son en pleno vuelo. Sí, son todas. Sede en pleno vuelo, 2 puntos, Mexicali, Argentina, las diferentes ciudades, ¿no? Ajá. Pero todas tienen la libertad de trabajar en conjunto, pero de alguna manera sincronizadas con lo que es el equipo en pleno vuelo. Sí. Tenemos grupos en redes, ahora sí que ya hay redes. Ahora sí, que está mi tecnología. Sí, es lo que te iba a preguntar. Ya tenemos foros, ya tenemos páginas, ya tenemos grupos en WhatsApp de presidentes. Y ahí donde nos tenemos en contacto, mandándoles información, mandándoles las últimas noticias y las actividades propias que estamos haciendo. Sí, porque ahora es lo que te iba a preguntar ahorita. Digo yo, pues, ¿qué papel juegan las redes sociales? Pero pues ya ahorita ya tenemos de todo. Todo. Oye, Marcial, cuéntanos, mira, una anécdota que tú digas divertida, así, memorable, de alguna sede que quieras compartir, no sé, que tú hayas estado ahí, una anécdota. Hay muchas anécdotas muy, muy bonitas. Sí, me imagino. Sí, hay un chico de una sede allá en la Ciudad de México que en una ocasión el niño era un niño chiquito, creo que de 6 años tal vez, súper fan de la música de Marco y no quería, no tenía sus papás posibilidades para llevarlo a un concierto y Marco iba a estar en el Auditorio Nacional. Y nosotros estábamos, teníamos una reunión en esa ocasión ahí en la Ciudad de México y el niño se nos acercó y nos dijo que pues que él era fan de Marco y él quería ir. Nosotros le facilitamos un boleto para el concierto. Le dijo ya, el niño traía un botecito, andaba pidiendo monedas afuera del concierto. Y realmente pues fue muy emotivo, ¿no? Sí. Terminado el concierto y todo eso, le dijimos a la señora, a la mamá del niño, mañana tenemos una comida con el señor Marco Antonio Solís. Están invitados a esta reunión, ¿no? No, la señora y el niño, ¿no? Todo emocionado. Y el otro día el niño fue a este encuentro, ¿no? Y fue un momento muy emocionante, muy emotivo. Muy emotivo. Claro. Tan pequeñito y era fan. 6 años. 6 años. No, ahorita ya está grande el chico. No, es que la música no rebasa fronteras, la verdad. Claro. Y sobre todo de Marco Antonio Solís. Claro que sí. Oye, Marcial, bueno, a mí me ha tocado, pero quiero que tú lo cuentes. ¿Has tenido, por ejemplo, conflictos así con algún integrante? Así que, que no me gusta esto. Ha pasado, ¿no? Como en todas las familias. ¿Verdad que sí? Claro, por supuesto. Yo creo que no hay familia perfecta. Sí. No hay, por más que amor, que hay hasta en la pareja, siempre va a haber algún tipo de conflicto, algún tipo de situación. A veces que merme la integridad, merme la comunicación tal vez. Y claro, por supuesto, hemos tenido, y muchísimos, algunos otros grupos que han sido parte de nosotros, ahora desertores. A lo mejor hemos tenido algún tipo de rencillas con ellos, ¿no? Yo soy de la idea, y lo he compartido y siempre lo he comentado, de que por nosotros no hay ni siquiera un problema, ¿no? Al final de cuentas, todos... seguimos al mismo artista, somos fan del mismo artista. Así es. Y el destino es el mismo, ¿no? Sí. El propósito es el mismo y mientras estemos enfocados en promover, difundir y enaltecer la obra y la trayectoria del señor Marco Antonio Solís,
no hay ningún problema. Sí. Mientras que no se pierda la convicción y el propósito. Siempre va a estar bien, pero por supuesto siempre ha habido conflictos, situaciones que hemos tratado siempre de lidiar y hemos encontrado siempre un buen resultado, ¿no? Afortunadamente se ha llegado al diálogo para poder salir de ese tipo de situaciones que a veces desintegran o a veces merman la integridad del grupo, pero sobre todo la comunicación es muy importante. Sí. Oye, Marcial, ¿tienes alguna sede favorita o no? ¿Puedes decir? Por supuesto, la de Mexicali. No puedes decir. Mexicali, claro que sí. Mi sede, mis compañeros de Mexicali, a quienes les mando un saludo muy grande. La gente que me ha apoyado, que ha estado ahí siempre apoyándonos. A todos ellos, todo mi cariño, mi gratitud ante todo. Sí. ¿Ha habido personas que hayan querido, por ejemplo, copiarte? Sí, ¿verdad? ¿Copiarme en qué sentido? Por ejemplo, organizar el club, por ejemplo, en pleno vuelo, ¿no? Que dices, que haya otro que diga, yo voy a hacer otro que se llame en pleno vuelo 2, por decirlo así, ¿no? Claro. Sí ha habido, ¿verdad que sí? Claro, por supuesto. Sí ha habido. Y te digo, como te comentaba hace un momento, no hay ningún problema, ¿no? Al final de cuentas, mientras el propósito sea el mismo de Marco, no pasa nada. Sí. Fíjate que en estos 22 años he visto pasar tantos clubs que nacen con todas las intenciones, pero sabes que está muy complejo, muy complicado, por no decir otras palabras, mantenerse, iniciar como quiera, mantenerse y tener perseverancia y constancia. Eso es lo complicado. Sí. Fíjate, tantos años y aquí seguimos vigentes, ¿no? Aquí y en estos 22 años yo he visto pasar a diferentes grupos, clubs, muy esporádicos, que nacen por la efervescencia, por la emoción de un disco, porque estuvo recientemente en tal ciudad o por cualquier cosa. Y son efervescentes, ¿no? Y no lo digo por supuesto, con mucho menos de soberbia y nada de eso, pero principalmente yo creo que es la constancia y la permanencia, ¿no? Hay que saberse mantener y estar vigentes. Ahora sí que estar en pleno vuelo. En pleno vuelo, el nombre lo dice. Hay que estar volando siempre. En pleno vuelo, Marco Antonio Solís. Hay que estar volando. En ningún momento hay que bajar ni subir de más. No hay que subir tampoco de más. Hay siempre que llevar una altura crucero, digamos, y no subir ni bajar de más. Sí. ¿Y qué pasó, por ejemplo, cuando las actividades, pues obviamente durante la pandemia, pues obviamente no tuvieron actividades, ¿verdad? Más unidos que nunca. La pandemia fue, yo creo que una prueba de fuego para todos, ¿no? En todos los sentidos, ¿no? Fue una prueba de fuego realmente. Sí. Y yo creo que la pandemia nos dejó mucho aprendizaje. Sí. Desafortunadamente también fuimos golpeados por este tema, ¿no? Varios compañeros lamentablemente perdieron la batalla. Sí. Y lamentablemente, ya no están con nosotros. Pero el tema de la pandemia pues fue para también unificarnos mucho más. Sí. Las redes jugaron un papel fundamental en este tema, ¿no? de la pandemia, porque realmente era muy complejo no poder hacer reuniones. Previo a la pandemia, que comenzó en marzo del año 20, teníamos ya prácticamente todo listo para hacer una convención en Morelia. Ya teníamos todo listo, yo ya tenía hoteles, ya teníamos traslados. Iba a ser una convención muy grande, yo ya la había pensado por mucho tiempo, muy planeada. Había un presupuesto bastante grande para hacer ese evento. Y ya teníamos todo. Sí. Yo acababa de hablar con Marco a finales de enero de ese año. Me reuní con él en Monterrey y platicamos del evento, cómo van, cómo está. Sí, vamos a estar ahí. Iba a ser un evento de 4 días, pero llega la pandemia y queda pospuesta temporalmente, ¿no? Sí. Y esa pospuesta pasó un año, pasaron 2, 3 y lamentablemente hasta ahorita no hemos podido recuperar, ¿no? Y eso es porque la agenda de Marco no lo permite muchas veces. Cuando nos trae una cosa, es otra. Después del año 21, que teníamos la intención de recuperar el evento, de retomarlo, llegan los bookies. El retorno de los bookies y se hizo más compleja la agenda de Marco, que era la agenda de solista, la agenda de bookies, y era muy complejo. Sí. Y todavía estamos ahí luchando por poder cerrar una fecha para poder celebrar otro encuentro. Sí, qué bonito los bookies. No, me tocó verlos en Tijuana a mí. Wow, excelente. Oye, Marcial, ¿has tenido sacrificios que te han costado, que te han costado estar al frente? ¿Qué sacrificios has tenido? Tiempo, amistades, ¿verdad? Sobre todo el estar con Marco, estar en el club, los viajes, las convenciones, todo eso realmente nos ha quitado mucho tiempo. Mucho tiempo nos ha quitado estar en esto y ha sido muy, muy complejo.
Bueno, pues qué plática tan importante contigo, Marcial, presidente del club. Pues ya vamos para cerrar con broche de oro. La verdad, son tantas las preguntas que necesitaremos, no sé, 5 horas. Pero la verdad son muchas las preguntas que te quería hacer, pero pues el tiempo se nos agota. Algo que quieras decirle, bueno, lo estoy viendo aquí, yo es de mí. Algo que tú le quieras decir a la gente, pues, que no está en el club. Hay gente que a mí me ha preguntado que si se pueden integrar. Sí se puede integrar al club En Pleno Vuelo, sede obviamente aquí en Mexicali. Y algo más que quieras agregar. Claro, la invitación está abierta, la invitación para que se integren. Si no son de Mexicali, bueno, se pueden integrar a cualquiera que les quede cerca. Y si en su ciudad no hay una sede, bueno, pueden abrir una sede para que también sean parte de esta fraternidad. Marcial Ramos, presidente presidente y fundador de En Pleno Vuelo a nivel internacional. Marcial, pues algo más que nos quieras contar, porque ya nos vamos. No quisiera, pero... Mi gratitud ante todo. Muchas gracias a todos los compañeros, todos los presidentes, todos los socios, toda la gente que forma parte de En Pleno Vuelo, todos los compañeros, toda la gente que está, a todos los seres de luz que ya no están tampoco también, toda la gente que ha sido parte y es parte de En Pleno Vuelo. Mi gratitud por ser parte de este equipo, de trabajar y darme el apoyo, darnos el apoyo a toda la comunidad. Y sigue trabajando en pro de la música de Marco Antonio Solís. Bueno, pues muchísimas gracias por compartir tu historia, las emociones, la pasión por este cantautor Marco Antonio Solís y pues En Pleno Vuelo. Yo soy Armida Partida, reina de la radio y la voz que enamora. Y pues gracias, Marcial, por estar con nosotros aquí. Muchísimas gracias. Gracias, y así Armida. cerramos. ¿Ok? Gracias.